Ahí empieza a grabar. Bueno, estábamos viendo en esta tercera parte el axioma de continuidad que me permite hacer una correspondencia entre la recta y el conjunto de los números reales. Entonces, este axioma de continuidad lo que me dice es que entre la recta y los números reales puedo establecer una función biyectiva teniendo en cuenta ciertas condiciones en la recta, o sea, A tiene que estar ordenada, voy a poner un origen, un punto distinguido que es el origen, y también tengo que tener un segmento unitario por algún lado, que es el que me va a permitir marcar puntos sobre la recta A, de manera de que cada segmento U sub I más 1 sea congruente con U, y en el sentido en que haya puesto el orden, van a ir creciendo los números que son subíndice de los puntos de la recta. Entonces, tengo la recta con un punto distinguido marcado y la unidad. Entonces el axioma de continuidad lo que me dice es que existe y es única la función f, que me verifica tres cosas. Lo primero es que preserva órdenes. Lo segundo es que cada U sub I tiene como imagen el número real I, que es un número entero. Y lo tercero es que el punto medio de un segmento con extremos en la recta tiene como imagen la semisuma de los extremos de ese segmento sobre 2. O sea que dadas, cambiará. No, lo que quiero hacer tiene más que ver con el láser. Dadas estas tres cosas, ¿sí? O sea, la recta, el origen y la unidad, el axioma de continuidad me garantiza que hay una función f de A en R que existe y es única, que es biyectiva, de manera tal que se preservan los órdenes, o sea, puntos que está, si U está antes que J en la recta A, va a resultar que f de U es menor que f de J en el orden de los reales. A cada uno de los puntos U sub I los vamos a mandar por f a el número real I. Y además el punto medio de cualquier segmento que tenga sus extremos sobre la recta va a tener, se le puede calcular la f teniendo en cuenta, conociendo los valores en los extremos del segmento. ¿Sí? Esa sería todo lo que le pedimos al axioma de continuidad, y entonces lo que hacemos es convertir a la recta en una recta numérica y tender un puente entre geometría y números reales, de manera que de esa manera entonces propiedades que tienen los números reales se pueden trabajar en la representación geométrica. ¿Qué es la representación usual? O sea, uno está acostumbrado a trabajar a los números reales sobre la recta numérica, solamente que agregamos ahora con el axioma de continuidad la posibilidad de medir, que antes no la teníamos. O sea, teniendo solamente las transformaciones rígidas, las posibilidades eran de comparar. O sea, sabíamos que un segmento era menor que otro si
en el más grande encontrábamos un punto interior que hiciera que el extremo con ese punto sea congruente al segmento más chico y ese tipo de cosas, pero nos fallaban un poco algunas cuestiones con las operaciones y ese tipo de cosas que ahora, gracias a que tenemos por un lado un marco geométrico, ¿sí? La recta A, y por otro lado los números reales, ¿sí? No sé, acá me olvidé pasé de diapo, no sé si se dieron cuenta. Si tengo por un lado la recta A y por el otro lado el conjunto R, lo que está pasando es entonces que puntos se corresponden con números, pero no de cualquier manera, se corresponden mediante esa F que aparece por el axioma de continuidad, ¿sí? Fíjense que lo que llamamos un segmento en A se corresponde en R de dos maneras. O sea, en realidad R es la imagen, el conjunto imagen de la función f, ¿sí? Pero de por sí también es un conjunto. Entonces, cuando identifico un segmento con un subconjunto de R, es un intervalo. Intervalo, sí, estoy escribiendo bien. Pero cuando a un segmento le asigno su medida, ahí estoy hablando de un solo número. O sea, fíjense que acá ya tengo una dualidad que me aparece en cómo trabajo a los números reales. En el segmento puedo identificarlo como puntos y números están identificados. También puedo identificar los subconjuntos de la recta con los subconjuntos de R mediante un segmento se corresponde entonces con un intervalo cerrado, ¿no? O sea, acá con la acotación de que es un intervalo cerrado. Pero a la vez, si tengo en cuenta que dejo de identificar y uso explícitamente la F, el segmento va a tener una longitud, ¿sí? Es como que acá hay una identificación en la primera de las dos posibilidades, y en la segunda estoy explícitamente usando el axioma de continuidad. Esta terrible dualidad se da en todo momento. O sea, uno ya está tan acostumbrado a trabajar los números metidos en la recta y a los puntos como coordenadas de los números, que se mezcla todo un poco. O sea que si uno quiere ser muy puro, tiene que tener mucho cuidado en cómo se expresa y cómo habla de algunas de las cosas. ¿Qué más? Bueno, una cuestión importante en R es que fíjense que la cuestión que tiene que ver con el orden es totalmente natural pasarse de un espacio geométrico al espacio numérico, porque es como que todo viene cantado, ¿sí? O sea, de hecho, lo que algunas veces podemos pensar que está haciendo el axioma de continuidad es sacar a los reales de la bolsa de Venn y mandarlos a ponerlos en filita sobre la recta. Esto lo voy a sacar de la diapo, así no queda después cuando... Ahí está. Bueno, paso de diapositiva entonces. Y bueno, lo bueno de R era que era un cuerpo ordenado
y completo. ¿Sí? Fíjense que la idea, el axioma de completitud en R es que todo conjunto acotado superiormente de números reales tiene supremo. Y eso trae como consecuencia la posibilidad del concepto de límite, ¿sí? Lo cual trae derivadas, trae integrales, trae un montón de cosas, ¿sí? Y nosotros el axioma que estamos poniendo es de continuidad. Entonces, el axioma de continuidad ¿es un axioma de R? En realidad, es un puente entre la recta A y los números reales. Lo que me permite ese puente es traerme todas estas propiedades, que algunas ya las tenía, algunas vienen a estar repetidas entre lo que le pasaba a la recta y lo que estaban en los números reales. Por ejemplo, el orden no trae nada nuevo, lo que habíamos dicho con lo que viene a contarnos R respecto de los axiomas de orden, ¿sí? Aunque como R es un cuerpo, están un poco mejor organizadas las operaciones que lo que teníamos en realidad no sobre la recta A, sino en el plano pi. O sea, nosotros teníamos una suma que la habíamos llamado geométrica y también teníamos un orden geométrico, que ese es casi como el de la recta, pero no solamente ordenábamos segmentos, sino que también ordenábamos ángulos, ¿sí? Entonces, la recta A no tiene una estructura de cuerpo, pero en algunas cosas R me puede prestar, mediante este puente que me da el axioma de continuidad, hay cosas que puedo ahora hacer gracias a esta posibilidad. Fíjense que en R el axioma se llama de completitud, ¿sí? Y si es un axioma de nuestra geometría, el axioma de continuidad, porque se podrían tener geometrías no arquimedianas. Esa es lo que yo conozco o sea, este axioma de completitud de R contiene al principio de Arquímedes, que no es el de Eureka, sino el otro, el de que cualquier número que yo tenga, por más chiquitito que sea, puedo encontrar un número natural lo suficientemente grande como para que, haciendo copias de ese número, alcance un número dado cualquiera. Eso me está diciendo el axioma de Arquímedes, que cuando uno pone el de completitud se puede demostrar, ¿sí? Hay otras formulaciones de R como cuerpo ordenado y completo que se ponen dos axiomas, el de Arquímedes y no me acuerdo. Y me parece que las sucesiones de Cauchy convergen y ahí está todo bien también como para equiparar, o sea, como para definir a los números reales unívocamente. A veces el axioma de completitud que usamos nosotros desde el álgebra, que es que todo subconjunto acotado superiormente de R tiene supremo, en cuestiones de análisis a veces conviene cambiarlo por otros dos que juntos son equivalentes al axioma de completitud de este, ¿sí? El axioma de continuidad entonces es un axioma del plano, pero me trabaja sobre la recta,
¿sí? Pero por suerte me acompaña para hacer todo lo que necesito hacer, ¿sí? Por empezar, puedo medir, ¿sí? O sea, ¿qué es medir? Vamos a ver, medir una longitud, ¿no? Si yo quiero saber cuánto mide este segmento PQ, tengo que saber en qué sistema lo voy a medir, ¿sí? Porque no me va a dar la misma medida si lo mido en centímetros que si lo mido en metros que si lo mido en pulgadas, ¿sí? Entonces, dado un segmento U, ese es el teorema que vimos el otro día, la medida de PQ con esta unidad está unívocamente determinada, ¿sí? Ese es el teorema que vimos el otro día, que no depende de la recta A, sino solamente de la unidad que uno elija. Entonces acá, si hago copias de U, ¿cómo hago para medir? Me traigo, mediante una transformación rígida, el segmento PQ, haciendo que P' vaya al U sub 0 y que Q' sea, o sea que el segmento P'Q' sea congruente con el segmento PQ, y entonces Q' me queda como un punto de la recta regla al cual le puedo asignar una abscisa que es un número real, ¿sí? O sea, yo tengo acá esta recta A, tengo U sub 0 y tengo U, ¿sí? Y entonces me apareció la F, que me garantiza el axioma de continuidad. Entonces, ¿cuánto mide este segmento PQ? Mide F de Q'. ¿Sí? O sea que medir es siempre comparar con una unidad. La unidad que uno puede elegir puede ser que a mí me sirva una unidad cualquiera, o ponerse de acuerdo en una convención para decir, para poder comparar las cosas, ¿no? O sea, la idea de trabajar en el sistema métrico decimal es que 10 centímetros son una cierta medida acá en Argentina, en Francia, en China y en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir algo o comparar algo de 10 centímetros de longitud, si hay otra persona en otro lado que me dice, lo que yo tengo acá también mide 10 centímetros, o por ejemplo que uno quiera hacer una copia fiel de algún dibujo, de alguna cosa, entonces va tomando medidas y bueno, si es si la copia es exactamente fiel, van a tener la misma medida una cosa que la otra. También puede pasar que las copias achiquen o agranden, que esa es una función que vamos a estudiar muy pronto, pero que necesitábamos tener esta cuestión del axioma de continuidad para trabajar con figuras semejantes, que son figuras que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Pero justamente una figura y su copia, si no tienen el mismo tamaño, van a guardar ciertas relaciones que tienen que ver con la escala, ¿sí? Entonces, tomar la unidad U como patrón es lo que me va a dar la escala de lo que vaya a estar haciendo en comparación al dibujo que uno hace, ¿no? Permanentemente estamos trabajando con escalas, probablemente ustedes mismos ahora estén viendo lo que yo escribo en la pizarra si lo miran en un celular,
les va a resultar algo mucho más chiquitito que lo que yo tengo en la tablet o en la computadora, ¿no? O sea, siempre estamos trabajando con cosas que hay un cambio de escala entre unos y otros. Bueno, entonces vamos a la siguiente cuestión que queremos mirar hoy. Entonces, ya sabemos medir, porque una vez que tenemos la F esa, lo que hay que hacer es llevar el segmento a la regla y medir. Pero resulta que cualquier regla que esté grabada con la misma unidad me sirve, así que también sirve llevar la regla arriba del segmento, que es lo que uno muchas veces hace cuando quiere medir una ventana o una columna o algo que no se puede mover. Uno tiene métodos de medición directos, que es ir con la cinta métrica y medir, pero también puede usar métodos de medición indirectos que tienen que ver con sacar medidas para encontrar otras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras y trigonometría y esas cosas es justamente una forma de medir de manera indirecta, porque uno conoce algunos de los datos y puede entonces mediante cuentas encontrar qué pasa con los otros datos en un triángulo, por ejemplo, ¿sí? En general, la gente que realiza mediciones así, agrimensores y esas cosas, prácticamente todas las medidas que toman son indirectas. Toman algunas medidas, algunos ángulos y algunas cosas y terminan haciendo muchas cuentas para terminar de averiguar todos los datos de una cierta figura o algo por el estilo. Entonces, tenemos lo siguiente: una recta A, U sub 0, U, me aparece F. Si ahora tengo A, el mismo sub 0, pero cambio la unidad, ¿qué pasa con el axioma de continuidad? ¿Está funcionando? ¿O estoy haciendo...? O sea, acá me va a aparecer una función. ¿Qué pasa con la unicidad de lo que postula el axioma de continuidad? ¿De qué depende? Está dependiendo de estas tres cosas, ¿sí? Como esta terna acá no es igual a esta terna acá, ¿sí? Entonces, f y g son funciones distintas, porque si, por ejemplo, f mide en centímetros y g en pulgadas, los valores de los números reales que vamos a estar obteniendo van a ser valores distintos, ¿sí? Ahora, lo que decía el teorema anterior, que no sé si me vuelvo para atrás, espero no hacerles lío, pero en el teorema anterior lo que yo tenía era que tenía todo lo mismo menos la recta, ¿está bien? Y entonces acá me aparece una función h, porque obviamente f y h no son la misma función, porque una tiene dominio A y la otra tiene dominio B, ¿sí? Pero lo que probamos en el primer teorema, voy a borrar esto, así no los confundo. O sea, si lo que cambia en la terna es solo la recta, lo que probamos en el teorema es que la medida del segmento PQ con la unidad U era lo mismo, o mejor dicho, teniendo en cuenta F, es la misma medida que teniendo en cuenta H. ¿Está bien? O sea, es el mismo número real, lo único que importa es que U sea la misma unidad.
¿Se entiende? Ahora voy a ver lo otro que había empezado a escribir antes primero, que era que tenía A U sub 0 U F y tengo A U sub 0 y cambié la unidad. Ahí también cambia la función pero lo que cambia acá es que un segmento de 10 centímetros, si lo mido en decímetros, vale 1, si lo mido en centímetros, vale 10. Entonces, lo que está cambiando es cómo asigno a ese mismo segmento un número real. Entonces, la pregunta es, ¿estoy enunciando bien la unicidad? ¿Qué es lo que dice la unicidad en el axioma de continuidad? ¿Me está garantizando la unicidad de qué? El axioma de continuidad. ¿Se entiende la pregunta? No, con exactamente la misma terna la función es única. Exacto. O sea, lo que fijadas las condiciones, la función es única. Esa es la idea de la unicidad de lo que esté diciendo el axioma de continuidad. ¿Se entiende? Pero lo que les dije en la diapo anterior, hay cosas en esta terna que si las cambiamos no joroban tanto como otras. O sea, medir con la misma unidad usando la regla que tengo yo en esta mesa o la que tienen ustedes arriba de cada uno de su escritorio, si están graduadas en centímetros, una cosa que queramos medir van a darnos el mismo número, ¿sí? Entonces, está bien, son distintas funciones, pero están funcionando exactamente igual. En cambio, si yo tengo una regla graduada en centímetros y una regla graduada en pulgadas, el valor de la longitud de ese segmento va a cambiar de acuerdo a la unidad con la cual esté usando, ¿sí? Pero la unicidad de la cual habla el axioma de continuidad es dadas las tres condiciones, el axioma garantiza que hay una única función que hace eso. Si yo cambio una de las condiciones, aparece otra función que es distinta de la anterior. Y que si se las aplico a distintos, o sea, si yo mido distintos segmentos, todos con la misma unidad, los voy a poder comparar. Si yo mido distintos segmentos con distintas unidades, estoy totalmente a ciegas, a menos que conozca qué relación hay entre las unidades, estoy totalmente a ciegas en cuanto a saber si algo mide 1, si es más chico o más grande que algo que mida 10. Entonces hay ahí una relatividad que tiene que ver con la unidad que uno está designando, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen los físicos que dicen, no se olviden de poner las unidades. Vieron que son muy firmes los de física en cuanto a la afirmación de cómo trabajar con las unidades, cosa que los matemáticos hacemos como mucho más flojito y capaz que no deberíamos, pero lo que se sobreentiende es que si uno está trabajando con una recta numérica, todo lo que va a estar trabajando ahí está medido con la misma unidad, ¿no? Entonces es importante poder comparar estos dos sistemas de abscisas que me aparecen acá, y la idea es entonces que si yo mido el segmento PQ con la unidad U, tiene una relación con la medida de PQ con la unidad V, y esa relación es un escalar, un número que
me permite pasarme de un lugar al otro, ¿sí? Y esa relación entonces, ese es el siguiente teorema que esta relación viene dada por PQ medido en U, es la medida de PQ medida en B dividido la unidad U medida en B. Y entonces lo que pasa es que los dos subíndices que aparecen en el cociente, en el numerador y el denominador, en este cociente, son iguales, ¿sí? Estoy midiendo al segmento PQ con la medida B y al segmento U, que es la otra unidad, en la medida de B. Y eso es la manera de tener un conversor de unidades, ¿sí? Hasta ahí fue la clase de la semana pasada y no parecería que hubiera ninguna cosa muy rara. Les dije que miraran bien la demostración de este último teorema en el apunte y lo sigo diciendo. Creo que por lo que me suena de la clase pasada lo dije mal, cómo armar la función h que sea que marque este escalar. Y hoy lo que me interesa trabajar es un único teorema más antes de enganchar con proporcionalidad de segmentos, que es un teorema interesante y que parece muy trivial, que es el siguiente. Fíjense, si yo tengo... me quedé con el... Si yo tengo el segmento PQ y lo quiero sumar al segmento ST, ¿sí? Teníamos una manera geométrica de hacerlo poniendo el segmento ST, una copia del segmento ST, a continuación, mediante una transformación rígida, ¿sí? O sea, este lo mando a S y Qt', vamos a anotarlo, segmento sería congruente con el ST y entonces la suma de PQ más ST es el PT', ¿no? PQ suma, vamos a ponerle el simbolito S para ver que era geométrica, con ST me da el PT'. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera era la suma geométrica. Y uno esperaría entonces, cuando estamos en esta situación, es bastante claro que va a estar pasando esto. La medida de PQ le sumo la medida de ST y esto me va a dar la medida de PT'. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no están alineados, ¿cómo se hace para hacer esto? A ver, acá voy a... ¿Dónde dice? No, acá es que tengo que duplicar. Ahí está. Ahora esta me quedó... A ver... Me quedó la misma diapo, pero puedo usar la siguiente. ¿Está bien? Así que acá voy a borrar algunas cosas. Ahí está. Tengo los mismos dos cementitos, ¿sí? Y ahora los voy a poner sobre la recta A para que ya que tiene
que es una recta numérica, ¿sí? Una regla. ¿Y cómo sumo acá las longitudes? Me traigo a PQ, vamos a copiarlo en verde, ¿sí? Me traigo a PQ, P' vendría a estar acá, Q' vendría a estar por acá, qué sé yo. No sé si... Licencias, la idea es que este segmento verde es congruente con este segmento rojo que estaba allá arriba. Y ahora me tengo que traer y entonces f de Q' es la medida del segmento PQ. ¿De acuerdo? Y ahora, con otra transformación rígida, me traigo al segmento ST, de manera que S viene a parar acá, y T viene a parar por acá, por ejemplo, y este segmento amarillo es una copia del segmento rojo que está allá, mediante otra transformación rígida distinta que la que de PQ traje a P'Q'. Esta le tengo que poner una prima, me estoy olvidando. Y acá, F de T' es la medida del segmento ST. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo aseguro ahora que si sumo estos dos números obtengo el mismo número que antes cuando los tenía así? A ver, me olvidé de... Esperen que... Es que no cambié de diapo, cambié en la tablet y no acá. Tengo... ¿Cómo me aseguro que la suma de estos dos números, que son este segmento y este segmento, que los dos empiezan acá, ¿sí? Y ahora me cambio de diapo, y acá, si transporto a la recta que tengo en la otra diapositiva todo ese segmento, ¿sí? Me va a ir a caer a un punto que anda por acá. A ver si lo escribo. A un punto que anda por acá. Porque todo este es la suma de los dos segmentos. Profe, creo que no cambiaste en la Acá. Eso. Gracias, Flor. Perdón. O sea, acá tengo un sumando. Acá tengo otro sumando, que los mando a hacer números y los sumo. La pregunta es, ¿esa suma de números va a ser este número si me los traigo, como en la diapo anterior, los dos juntos, uno a continuación del otro? ¿Se ve el problema? O sea, yo tengo que mostrar que la longitud de la suma de un segmento es igual a la suma de las longitudes, que da lo mismo cualquiera de los dos métodos que yo use. En la diapo anterior, ¿sí? Lo que yo hice es buscar la medida del segmento suma acá. Esto que hice acá es la medida del segmento suma. Y en la diapo siguiente, cada uno de estos es la medida del segmento traído al origen. La pregunta es, si yo sumo Q' más T', bueno, las abscisas, F de Q' con F de T', lo sumo, ¿me da F de S'? No, S no era. ¿De T segunda? Ese es el teorema que tenemos que demostrar hoy. ¿Sí? O sea, el teorema lo que dice es, dados, no estoy escribiendo, dados PQ y ST, segmentos en pi, ¿no? En el plano pi.
lo que voy a demostrar es que la medida de PQ le sumo la medida de ST, me da lo mismo que si a PQ le sumo ST. ¿Está bien? Adentro, acá adentro de los módulos, fíjense que la suma es geométrica. ¿Está bien? Y esta operación acá es, no se marcó ahí, esa operación ahí es una operación entre números. O sea, acá estoy trabajando en números y acá estoy con una operación geométrica. ¿Se entiende? El teorema, entonces, lo que dice es que tengo dos formas de llegar a la medida del segmento P''T'. Una es tomando las medidas y después sumando, y la otra es sumándolo geométricamente y medir el segmento largo. ¿Se entiende? Eso hay que demostrarlo. Y bueno, yo lo tengo en la página 77 del libro. No voy a ser súper exhaustiva en la demostración, así que después lo miran bien del libro para que yo voy a contar más bien la idea de la demostración. Entonces, nos pasamos a mirar acá, ¿está bien? Y entonces, y esto todo respecto del mismo segmento unitario, o sea, siempre dentro de las hipótesis de nuestro teorema, lo que tenemos es que tenemos un sistema de abscisas en una recta A, ¿sí? Tenemos un segmento PQ y un segmento ST que están en el plano, en cualquier lado, ¿sí? Estas son nuestras hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a llamar P', Q', S' y T' a los puntos que se corresponden con hacer una transformación rígida a A y también a A, ¿sí? Una T1 y una T2, de manera que P' coincide con U0 en realidad, ¿no? P', S' y U0 son el mismo punto, ¿sí? Q' pertenece a U0, U1 y U0, Q' es congruente con el PQ. Y T' pertenece también a la semirrecta positiva y U0, T' es congruente con ST. ¿Está bien? Entonces, acá ya nombré a todos estos señores, pero todavía me falta nombrar a alguien más, que es el segmento suma. O sea, yo tengo también a PQ más ST, lo voy a llamar AB. ¿Está bien? Y B' sería la imagen, o sea, A' también estaría acá. Coinciden estos cuatro, o sea, cada uno de estos segmentos me lo traigo a la recta A y empiezan en el mismo lugar, ¿sí?
y B' estaría en la semirrecta U sub 0, U sub 1, de manera tal que AB es congruente con U sub 0, B'. ¿Sí? Lo voy a anotar acá. B' pertenece a U sub 0, U sub 1 y AB es congruente, no, me fallaron las barritas. AB es congruente con U sub 0, no, con AB es congruente con U sub 0, B'. Ahí está. Ahí lo estoy diciendo bien. Bueno, entonces, escrito en el idioma de la F, lo que tengo que mostrar es que F de Q' más F de T' es F de B'. O sea, es lo mismo que dije antes, escrito ahora en idioma de funciones. ¿Sí? O sea, el número que corresponde a la longitud del segmento PQ más, que sería este, el número que corresponde a la longitud del segmento ST, que vendría a ser este, si lo sumo, me dan lo mismo que el número que corresponde al segmento suma. ¿De acuerdo? ¿Y cómo están todos estos segmentos? Volvamos a dibujar a... Volvamos a dibujar a la recta A. Y bueno, qué sé yo, U sub 0, U sub 1, U sub 2, U sub 3. Por acá está B', por acá está T'. ¿Sí? B' no, perdón, me equivoqué, es Q'. Y B' va a estar en el segmento suma de estos. Capaz que vendría bien. O sea, acá está Q', acá está T'. Y la idea es que si a este le sumo este, por acá anda B'. ¿Sí? Entonces, tengo sobre la misma recta A acomodados a Q', T' y B' que cumplen las condiciones de lo que dije antes, ¿sí? Estas de por acá y de la cosa anterior, ¿sí? Entonces acá tengo a Q' y a T' que me determinan un segmento que está contenido en la recta A, ¿sí? Entonces, si tomo el punto medio del segmento S y lo llamo M, ¿sí? Y ahora hago la simetría central con respecto a M, ¿cuál es la imagen de Q'? Si M es punto medio del segmento Q', T', ¿cuál es la imagen de Q' por ese M? T', claro. O sea, este es punto medio, así que este se transforma en este. Lo tendría que haber hecho con el láser en vez de con... Este y este son congruentes. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, este, ¿a dónde va a parar? ¿Cuál, profe? ¿Cuál, profe? El origen. ¿A dónde va a parar por ese M? A B' iría, ¿no? Claro, ese es el punto del teorema. Eso es lo que hay que mostrar bien, que esté... A ver si no me equivoqué. Ah, ven, ya hice lío.
que está bueno, es equivalente, pero está al revés. Está definido M como el punto medio entre U sub 0 y B' en el teorema. Entonces lo que hay que probar es que Q' va a T', pero es equivalente. Bueno, ya me metí por este lado, lo seguimos por este lado. O sea, hicimos que M era el punto medio entre Q' y T', ¿sí? Entonces, este pedacito es congruente con este pedacito, ¿sí? ¿Cómo son este pedacito y este pedacito? O sea, el U sub 0 Q', ¿cómo? Sí, no escuché. ¿Congruentes? ¿Por qué? Porque era a este, para llegar acá, le sumamos una copia de PQ, ¿no? O sea, para encontrar el segmento suma, lo que fue a continuación de T' agregar este, ¿no? Entonces, esta semirrecta se transforma en esta semirrecta, este punto en Q' en T' por definición de M, pero además este se transforma en este porque este segmento suma es congruente con este segmento suma, con la suma de estos dos segmentos, ¿sí? Entonces, lo que logramos demostrar es que este señor está ubicado donde tiene que estar. Y si sumamos el número que le corresponde a Q' con el número que le corresponde a P', vamos a obtener porque están bien alineados en la recta A. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, está mejor hecho en el cuadernillo porque está... a ver, vamos a hacerlo un cachito más. Lo que queremos mostrar es que el segmento AB, no, me quedé con... Que el segmento AB, cuando... No viste la pizarra, Marta. Ah, me cambié y no... Gracias. Tengo entonces el segmento, la medida del segmento AB, estamos viendo que es F de B', ¿no? Porque era el segmento suma que terminaba en B'. El segmento PQ era F de Q'. Y el segmento ST era F de T', ¿no? Entonces, calculemos F de M. Voy a la anterior y M era el punto medio de Q' con T', ¿no? Entonces, ¿cómo me dice el axioma de continuidad que tengo que encontrar F de M? Haciendo la semisuma. Exactamente. Entonces va a ser F de Q' más F de T' sobre 2, ¿no? Y acá lo que me trae problemas de haberlo hecho de la manera en que lo hice es F de Q', no, que si lo hubiera definido como el punto medio entre el origen y B', AM, y no como punto medio de estos dos, 1 se me hace 0, que es lo que aparece en el teorema. A ver si puedo terminar de mirar qué es lo que... La idea es que tengo que mirar
Ah, está bien. Esto, lo que probé también es que M era punto medio de U sub 0 con B'. ¿Sí? Como SM de U sub 0 es B', ¿sí? M también es punto medio de F de U sub 0 más F de B' sobre 2. ¿Sí? Pero esto, a ver, este señor es el origen. ¿Qué abscisa tiene? 0. Entonces, fíjense que lo que me queda acá es lo que quería probar, solo que dividido por 2. O sea, como probé que M era punto medio de ambos segmentos, puedo usar que esta expresión para M como punto medio de Q' y T', o esta expresión para M como punto medio de U sub 0 con B'. ¿Se entiende? Y ahí tengo lo que quiero probar, solo que cancelo este con este y ahí ya sin que este sea igual, ¿no? O sea, a FM lo calculé de dos maneras distintas, como las coordenadas, como la función, como es función, hay una única imagen que la puedo calcular de dos maneras. Como la abscisa del punto medio entre Q' y T' o la abscisa del punto medio entre U0 y B'. Como este 0, me queda lo que quería probar, que era que F de Q' más F de T' es F de B'. En el apunte está un poquito distinto porque definimos M de manera distinta. Con esta versión que yo hice acá, lo que me hace falta probar es que M es punto medio tanto del segmento P', T', que era como lo definí, que del segmento U0B', que es por esto, ¿no? Como la imagen de U0 es B' por M, M es punto medio. Y entonces puedo usar lo que tengo acá, que puedo calcular a M de esta manera o de esta manera. Y da lo mismo. No te escucho, Luciano, está muy... Claro, o sea, como tengo dos maneras de calcularlo, pero F es función, estas cosas son iguales. En realidad no es transitividad, sino unicidad de la imagen. En el libro van a encontrar que está un poquito distinto porque está más elegante, pero el punto clave es esta cuestión de que M también es punto medio del segmento con el cual lo definimos, pero también es punto medio del segmento suma, en la misma recta A, ¿no? Y voy a introducir el tema siguiente ahora, que es el teorema de Tales. Si hay teoremas
famosos en la geometría. Uno de ellos es el de Tales, más famoso todavía es el de Pitágoras. ¿Se acuerdan qué dice el teorema de Tales? ¿No era que si a rectas paralelas las cortas con una transversal a ellas, los segmentos son proporcionales? Así es, te acordaste bien. Entonces, fíjense que algo hicimos ya cuando partimos el segmento en partes congruentes, que Alejandro dijo rápidamente que se hacía con el teorema de Tales. Es cierto, pero tiene una condición más que hace que el teorema sea más fácil de demostrar, que es que las paralelas que estábamos poniendo son equidistantes. Entonces, no hay proporcionalidad, sino que igualdad. ¿Sí? ¿Qué significa la proporcionalidad de segmentos? Dados dos segmentos, ¿son siempre proporcionales? No. Dos segmentos. Porque ay, no te escucho, Luciano, cuando hablas. Claro, por eso, o sea, la relación de proporcionalidad es entre más, es entre cuatro segmentos. Y decimos entonces que esos cuatro segmentos guardan proporción si el cociente de A2 es el mismo de los dos primeros, es igual al cociente de los dos segundos. ¿Sí? Pero eh, si yo tengo el segmento, si tengo el segmento PQ y el segmento ST, vamos a volver a los mismos de antes, a ver si no me conviene. Bueno, fíjense que si yo trazo esta recta que pasa por acá, ¿sí? Ahí me aparece algo parecido al teorema de Tales. Y lo que dice el teorema de Tales es que este segmento sobre este segmento guarda la misma proporción que este segmento sobre este segmento. O sea, este dividido este, pero no como segmentos, sino como longitudes, o sea, la longitud de este segmento dividido la longitud de este segmento. Ahí yo ya estaba haciendo un abuso de lenguaje, porque lo que puedo dividir no son a los segmentos, sino a las medidas de los segmentos. ¿Sí? Entonces, este sobre este va a guardar la misma proporción que este sobre este. Eso es lo que dice el teorema de Tales, y lo que permite comparar a este triángulo con este triángulo. Al grande con el chico. Esos dos triángulos resultan semejantes. ¿Sí? Les voy a contar la idea y es muy famoso el teorema de Tales porque tiene que ver con una anécdota de intentar
medir la altura de una de las pirámides de Egipto, lo que se quería medir, el problema que se planteó Tales fue medir esta altura, que es un segmento que está adentro de la pirámide. Entonces, ¿cómo podemos hacer para medir ese segmento si no podemos agujerear la pirámide o no es hueca y no podemos tirar un hilo para medirla y esas cosas? Entonces, a Tales se le ocurrió un método mediante el uso de un palito y la sombra para poder encontrar el valor de esa altura de la pirámide, ¿sí? Resulta que el Sol manda rayos paralelos, ¿sí? Está tan lejos que podemos considerar que los rayos del Sol llegan de manera paralela a la Tierra, ¿no? Entonces, lo que se le ocurrió a Tales fue pensar en acomodar un palito y ver qué sombra estaba proyectando, y entonces él dijo que esta medida de acá abajo estaba relacionada con esta, tal cual esta medida está relacionada con la sombra que hace la pirámide. Entonces lo que comparó fue este triángulo y este triángulo. Ingenioso, ¿no? O sea, se averigua la proporción que hay entre el palito y la sombra, va a tener, y se puede medir la sombra, lo que va a encontrar es una relación para obtener la altura. Dicen las malas lenguas que Tales no usó el teorema de Tales para resolver este problema, porque se ingenió un poco más todavía y lo que hizo fue con el mismo radio equivalente al largo del palito, o sea, agarró el palito primero y lo que hizo fue trazar una circunferencia donde este triángulo fuera isósceles, ¿sí? A ver, voy a dibujar un poco más grande. O sea, lo que hizo fue dibujar un triángulo isósceles, ahí, y ahí trazar la circunferencia y esperar a que la sombra del palito tocara la circunferencia, ¿sí? Y entonces no tenía que hacer proporcionalidad porque hay igualdad. La sombra del palito es igual a la sombra a la altura del palito. Entonces fueron a la misma exacta hora en que el palito tocó la sombra, le pidió a alguien que midiera la altura de la sombra de la pirámide. Y obviamente también se había armado ahí un triángulo, a ver, amarillo no sé, un triángulo rectángulo isósceles, con lo cual no tuvo que hacer cuentas de proporcionalidad, sino que simplemente averiguó la altura de la pirámide conociendo la sombra de la pirámide al mismo momento que el palito tenía exactamente su sombra. La proporcionalidad está entre los segmentos del triángulo grande con los segmentos del triángulo chico. Y el teorema de Tales, entonces, lo que relaciona son dos rectas secantes con un sistema de rectas paralelas. Entonces, lo que dice es que los segmentos que estén entre, si yo tomo el número
de estos segmentos que están encerrados entre las mismas paralelas, la proporción que hay, el número que da el cociente entre ellos dos es el mismo que entre otros dos que estén encerrados por paralelas y este con este. Y por ahí recién yo lo dije, de este con este es igual que este dividido este, mezclando, o sea, acá puedo tomar dos en la misma recta y los otros dos en la misma recta, pero eso tiene que ver con que cuando paso fracciones, ¿sí?, puedo intercambiar cosas, puedo pasar este de acá para acá y este de allá para acá. O sea, también es cierto que D sobre B es igual a C sobre A, porque si ningún número era cero, de acá paso acá sin ningún problema. Entonces a veces el teorema de Tales viene enunciado comparando dos segmentos de la misma recta uno sobre el otro, y a veces viene formulado comparando segmentos encerrados en la misma franja de paralelas con otros dos que estén encerrados en otra franja de paralelas. ¿Se entiende? Pero tiene que ver simplemente con un manejo algebraico de pasaje de términos, si uno lo enuncia de una manera o lo enuncia de la otra. Un número famoso que tiene que ver con proporciones es la proporción áurea. Que es el famoso número de oro, ¿sí?, que lo que relaciona es cuando un segmento AB encuentro un número X de manera tal que el total sea al mediano como el mediano es a lo que queda, el chiquitito, ¿sí? Eso me tendría que dar phi o 1 sobre phi, nunca sé bien cómo ponerlo, pero esto da el número phi o da el número 1 sobre phi si lo escribí al revés, digamos. Pero este número aparece en muchísimas cuestiones. Los griegos estaban fascinados y todas las construcciones que hicieron, el templo de Atenea, el Ateneo, toda la Acrópolis ay, no me va a salir la ciudad. Y casi todos los edificios que hicieron los griegos guardaban esta proporción áurea en el sentido de que el lado del rectángulo, el lado mayor y el lado menor del rectángulo están en proporción áurea, ¿sí? Y eso está relacionado también con la serie de Fibonacci, con la secuencia de Fibonacci y con un montón de otras cosas que estaría bueno que averiguaran un poquito. Tienen en la parte de los... aparece la proporción áurea en el pentágono, ¿sí? En el pentágono regular, la relación que hay entre la diagonal y el lado guarda la proporción áurea. Entonces tienen bueno, pero un poquito más adelante, después de ver homotesia, van a ver alguna cosa que tiene que ver con el número áureo. Y en general, todo lo que tiene que ver con proporciones justamente está en esta cuestión de
agrandar y achicar las figuras, ¿sí? Por ejemplo, los planos de una casa no se hacen a escala real porque no tiene ningún sentido tener... hay un cuento de Borges que había un rey que tenía tantas ganas de hacer un mapa exacto que cuando lo fueron a desplegar tapaba al país entero, entonces no servía para nada tampoco. La idea de hacer un croquis, un mapa o algo es achicar, poder llevarlo en un bolsillo. Obviamente que se van a perder cosas por el camino, pero eso es lo que pasa siempre en las cuestiones que tienen que ver con la vida real y una idealización mediante la geometría, ¿no? Si uno hace cosas a escala dentro de la misma geometría, no hay ningún problema, es tan bueno una escala chica como una escala grande, pero en el mundo real una hormiga no podría tener 5 metros de alto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también hacen que geometría y realidad se separen un poquito. Pero bueno, esto de la proporción áurea sería interesante si tienen ganas también de mirar un poquito en YouTube o en Google o algo para averiguar alguna cosa más. Lo vamos a seguir trabajando y en la clase que viene lo que vamos a hacer es demostrar el teorema de Tales, pero con una versión bastante más diferente, porque la forma en que vamos a formular el teorema de Tales tiene que ver con esta cuestión de trabajar con sistemas de abscisas. O sea, si yo tengo sobre una recta A un sistema dado por la unidad U y me vienen con otro sistema de abscisas B, donde aparece B sub 0, pero B sub 1 anda por acá, B sub 2 anda por acá. Lo que acabamos de mostrar de que la relación que había entre las medidas de un mismo segmento en un sistema o el otro, que había una constante de proporcionalidad, eso es lo que va a estar pasando acá. O sea, lo que va a estar pasando acá es que yo me voy a hacer una copia exacta de B, pero acá, ¿sí? O sea, haciendo coincidir B sub 0 con U sub 0, ¿sí? Porque no hay ninguna pérdida de generalidad, porque entre estos y estos hay congruencia. Entonces, lo que yo diga de este segmento, en medida es igual a lo que diga de este segmento, porque son segmentos congruentes, ¿sí? Entonces, de la forma en que vamos a formular el teorema de Tales en una versión más moderna y el teorema de Tales sale como corolario, es que si yo pongo estos dos sistemas de abscisas y trazo acá uno con el otro, estas rectas con las cuales estoy uniendo resultan paralelas, ¿sí? Y también que si yo trazo las paralelas, o sea, es un ida y vuelta, que si estas son paralelas, entre este y este hay proporción, ¿sí? Entonces, voy a tratar de armarme, que es lo que quise hacer hoy y no pude bien, de armarme las diapositivas y así ya las tengo en una versión un poquito más prolijita, porque es un teorema un poco confuso, ¿sí? Fíjense que esto que tracé acá en verde suena bastante a lo que hicimos de cortar un segmento en n partes congruentes, ¿sí? Pero esa es una versión más chiquita porque justamente
trabajábamos con rectas paralelas equidistantes, ¿sí? Y bueno, acá también las que resultan acá resultan equidistantes, pero la diferencia es que las cosas pueden no ser conmensurables entre uno y otro, ¿sí? La versión cortar un segmento en n partes congruentes hace que el segmento origen y el segmento ayuda que uno pone sean conmensurables entre sí, ¿sí? Y bueno, no sé si estoy diciendo bien las cosas. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase